la persona que tenga una discapacidad como yo tenga en sí fe y seguridad en sí mismo. Porque si tienes seguridad y fe en ti mismo, todo va a salir adelante y vas a conseguir la empresa que tú quieres. Porque a veces no te puedes limitar por lo que tengas. Muy buen día, señoras y señores. Espero que estén ustedes todos muy bien. Hoy día vamos a conversar de un tema de inclusión. Hace mucho tiempo que estamos hablando de que todos debíamos ser más inclusivos, pero siempre se queda en la palabra, en la teoría, en algo que, claro, debiera ser, pero alguien tiene que hacer algo. Bueno, vamos a conversar hoy día con alguien que sí están haciendo algo. Me refiero a Carolina Pérez Guasini. Ella es directora técnica de incluyeme.com. ¿Cómo estás tú? Buen día, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Miren, sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista y por hablar de estos temas que nos parece tan importante y que, bueno, como dices tú, estamos haciendo cosas, aportando con un granito de arena en este mundo de la inclusión, de una sociedad más inclusiva. Oye, yo creo que más allá de un poco granito de arena, cuéntame un poco de qué se trata incluyeme.com. Hasta donde yo tengo entendido es inclusión laboral, pero cuéntame un poquito de la empresa, de la organización. Ujú. Bueno, Incluye.com primero es una empresa B de impacto social, somos una empresa certificada como empresa B, por ende nos regimos por el marco de las empresas B, que nos preocupa mucho temas sociales, temas de sostenibilidad. Nacimos en Argentina el año 2013 y nacimos justamente por esta problemática. Gabriel Marco Longo, que es el CEO y el fundador de Incluyeme, su padre tiene una discapacidad y bueno, como muchas de las personas con discapacidad, tenía dificultades para acceder a empleo, eso genera frustración. Imagínate que en una familia, cuando uno ve un miembro de su familia que quiere y ve su frustración, quiere hacer algo. Y bueno, él pensó en ese minuto que un portal de empleo, que así nacemos como un portal de empleo, esta plataforma, podría de alguna manera aportar a esta problemática acercando la oferta y la demanda. O sea, las personas con discapacidad que buscaban empleo y las empresas que querían incorporar talento. Y eso nace en Argentina. A través de una startup de Corfo, viene también, tiene presencia en Chile y ahora actualmente tenemos presencia en 10 países de la región. Y cambiamos un poco nuestro modelo o la forma como de encarar esta problemática, no solo desde el portal, desde acercar a los mundos, porque cuando hablamos de inclusión no hablamos de algo lectivo, tú no aprendes la inclusión, tú vives la inclusión en la interacción con un otro, cuando tú te relacionas, cómo lo estás visualizando, si efectivamente lo estás viendo desde igualdad de oportunidades, como una persona, o sea, igual que tú, con los mismos derechos. Entonces, si nosotros de una u otra manera solamente veíamos contrataciones, esas contrataciones no necesariamente eran exitosas y entendiendo éxito no solo porque una persona se incorpora a la organización, sino porque además se puede permanecer en ella y desarrollarse como cualquier persona que quiere desarrollarse en su ámbito laboral. Entonces cambiamos nuestro modelo o desarrollamos un modelo de inclusión que trabaja mucho con la cultura de las organizaciones. Es un modelo que tiene 6 ejes, que después te puedo contar un poco más, pero que básicamente el corazón de este modelo tiene que ver con cambiar la cultura, con generar una cultura que comprenda, acepte y, y trabaje en la diversidad, en el pilar de discapacidad, para que las personas puedan justamente estar en igualdad de oportunidades. Tratamos de equiparar oportunidades, no darles a todos lo mismo, sino entender la diversidad y entender las necesidades que presentan las personas con discapacidad. Oye, a mí me surgen ahí varias preguntas de partida. ¿Qué tipo de discapacidades ustedes acogen, digamos, para ayudar en esta inclusión laboral? Pero también inmediatamente me surge aquello de que en la legislación chilena, gracias a la Teletón y a un convenio, toda una cosa ahí, hubo un acercamiento a una cantidad de personas mínimo que debería Ujú. tener una empresa según la cantidad de trabajadores que tenía, ¿no? Yo Sí. no sé, de partida, bueno, partamos por la primera. ¿Cuáles son los tipos de inclusión? ¿Cuáles son, perdón, los tipos de la diversidad que tú tienes? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que ustedes acogen?
Nosotros no hacemos una selección por tipo de discapacidad. Las personas que se inscriben en el portal pueden tener cualquier tipo de discapacidad, no hay una selección. O O sea, sea, estamos hablando, perdona, estamos hablando personas de con personas. discapacidad física, discapacidades sensoriales, discapacidades eh, mentales, discapacidades viscerales, o sea, todo tipo de discapacidad. Una persona ingresa al portal, se registra y ahí hay una serie de información que tiene que subir y que también tiene que decir o tiene que manifestar cuál es el tipo de discapacidad que tiene, pero no solamente que el tipo de discapacidad, porque eso básicamente no da mucha información sobre la persona, sobre las adaptaciones que requiere, y también por tipo de discapacidad va incorporando información de qué es lo que, desde un punto de vista de las adaptaciones y de los ajustes, necesitaría, por ejemplo, para desempeñar un cargo. Entonces no hacemos aquí la única discriminación tiene que ver con que es un portal exclusivo para personas con discapacidad, que es exclusivo porque nuestro foco de acción son las personas con discapacidad y porque de una u otra manera, cuando nosotros trabajamos en diversidad y no consideramos la discapacidad específicamente, muchas veces la discapacidad se pierde en esta diversidad y se requieren ciertos conocimientos, ciertas herramientas, cierta mirada a la discapacidad para comprender el fenómeno y para que realmente trabajes en esa inclusión dentro de la organización. O Pero sea que en desde realidad, los tipos, sí. o sea que en realidad, a ver, ahí lo que más importa no es la discapacidad, sino que la capacidad que tiene la persona, los conocimientos que tiene la persona para desempeñarse en uno u otro cargo. ¿Eso es? Los conocimientos, los estudios, la formación, la experiencia y la discapacidad básicamente tiene que ver con justamente, ya, yo tengo quizás esta discapacidad, este tipo de discapacidad, y estos son los ajustes que yo requiero. Por ejemplo, no sé, una rampa habilitada, por ejemplo, necesito un Claro. baño adaptado, por ejemplo, necesito un software lector de pantalla, o necesito tales o cuales cosas para que yo pueda desempeñar ese cargo, que son adaptaciones que se entienden también desde un marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como un derecho, como lo que esa persona requiere para desempeñar el cargo, no como un beneficio. Yo no le estoy regalando a la persona la oportunidad, sino que me estoy parando desde un enfoque de derecho. Oye, y cuéntame ahí una cosita breve. ¿Las edades tampoco son un parámetro para seleccionar? ¿Puede llegar No, una persona de cualquier edad desde, no sé, por los 18 años, que dentro de la sí, pues legislación chilena, desde, sí? claro, desde la legislación del marco legal, cualquier persona, y eso también entre paréntesis, dado que me estás preguntando eso y para que no se me vaya, nosotros cuando hablamos de diversidad hablamos también de interseccionalidad, o sea, de personas, por ejemplo, migrantes con discapacidad, personas, generaciones, o sea, que las empresas comprendan que el talento puede venir desde donde sea y que cuando también hablamos de personas con discapacidad, también hablamos, por ejemplo, de personas mayores de 50, 60, que sientan que tienen las condiciones y que quieren trabajar y que ese tampoco sea un factor de discriminación que sabemos que el mercado laboral también lo hace. Entonces, Claro, esperamos que eso tampoco se replique en las personas con discapacidad. sí, pues en general absolutamente discriminado. Ya mucha gente dice, a ver, me despidieron a los 50, 51, 55, y ahora ¿dónde encuentro empleo? Hasta los 60 o 65 que yo debiera jubilar. Nadie te va a dar porque ninguna empresa va a querer invertir, digamos, en una persona por 5 o 10 años en el que se podría llegar a desarrollar ahí, ¿no? Míreme, incluso he escuchado como, por ejemplo, programas que hacen para mayores de 45, ni siquiera 50, Claro, 55, desde 45 ya se empieza a visualizar como alguien que está como, más bien casi desechable. como que está más en caída y todo el talento, toda la experiencia, todo lo que puede aportar personas que tienen una vida laboral y que pueden aportar desde sus competencias. Perfecto. Hoy hemos hablado de un lado de esta inclusión laboral de la que estamos hablando, pero hablemos ahora de la otra. ¿Qué pasa con las empresas? Yo te preguntaba sobre la legislación Ujú. chilena. Bueno, me imagino que cada país, ustedes llegan a varios países, Sí. cada país tiene su propia legislación, pero hablemos de la legislación en Chile. Dice que una cierta cantidad de personas, según la cantidad de trabajadores, debieran ser personas con discapacidad. ¿Cómo te va ahí con respecto de las empresas? Em, Hay distintas posturas. Yo creo que primero las leyes de cuota
puede que hayan como opiniones dispares, digamos, con respecto a una ley de cuotas. Yo también tenía mi opinión, pero también creo que las leyes de cuotas, si bien son obligatorias, generan discusiones, abren espacios y tensan un poco, generan tensión para que las cosas se muevan. Entonces, desde ese punto de vista, una ley justamente está abriendo estos espacios y la ley de inclusión, que es del 1%, se genera mucha discusión y ha sido muy difundida. También está a la mano de una fiscalización importante de la elección del trabajo. Entonces, no son de esas leyes muertas, sino que es una ley que sí es aplicada y que las empresas están obligadas a cumplir. Y en ese marco del cumplimiento yo puedo distinguir como dos tipos de empresas: las que quieren cumplir con la ley y las que quieren cumplir y generar espacios inclusivos, que de una manera trabajan por sus culturas y que quieren generar estos espacios donde se comprenda la diversidad y que la discapacidad no me quedo en qué es lo que esa persona no puede hacer, sino qué es lo que esa persona puede aportar. Y que no es la persona la que se tiene que incluir en o integrar en esta empresa, sino que todos tenemos que trabajar para que este sistema, que es nuestra empresa, digamos, traje como un sistema en que yo aporto, tú aportas, y que esta diversidad aporta a los equipos, aporta al negocio, a que seamos mejores y nos desarrollemos como personas. Lo que buscamos también con el trabajo, si el trabajo no solamente es una retribución monetaria, sino que todo lo que pasa cuando nosotros trabajamos, nuestra identidad, nuestro rol, lo que nosotros podemos aportar. Entonces yo veo como esas dos diferencias y se nota cuando la empresa solamente quiere contratar y cumplir como un check y decir ya Claro, contraté, estoy cumpliendo, que otra claro. empresa, estoy cumpliendo, listo, porque además la ley pone una dificultad con respecto a las personas con discapacidad, que no es cualquier persona con discapacidad, son aquellas que tengan certificadas a discapacidad, que lo realiza la CONPIN y que tengan su carnet de discapacidad o pensión de invalidez. Entonces no es cualquier persona con discapacidad, aunque sea evidente, no La le suma para tiene, esa ley. Claro. claro. Entonces ahí también se genera otra dificultad para que esas empresas puedan cumplir. Entonces ahí también nosotros esperamos que eso tampoco sea un factor para que me digan, yo quiero contratar a una persona con discapacidad con carnet, y si viene un digamos, buen candidato, lo dejo fuera porque tiene carnet. O sea, la idea es que justamente sea una empresa inclusiva y que eso no Claro, sea el check para poder contratarlo. claro. Oye, a ver, ustedes tienen mucha gente registrada ustedes funcionan como, dijiste tú, como un banco de trabajo, y después fueron variando levemente la forma de funcionar. ¿Tienen muchas personas inscritas y tienen menos empresas? ¿Tienen mucha demanda? ¿Tienen poca? ¿Cómo es? A nivel regional tenemos más de 220.000 personas inscritas en distintos portales de los países. En Chile Estamos tenemos más hablando de de 50.000, 10 países de de 10 países. Latinoamérica. En Chile nuestra base es de 50.000 personas, más de Ya, 50.000 personas. Es una cantidad importante de personas. vivo, Me cuesta hablar de base de datos porque básicamente no es una base de datos, son personas detrás de esos números. por Pero supuesto. si lo hablamos con números, son más de 50.000. Se produjo un fenómeno también importante hace un par de años con respecto a la migración. De una manera, no sé si es la mejor palabra, pero como explotó las inscripciones o la gente que se inscribía en el portal, muchos migrantes venezolanos que tienen discapacidad al momento de llegar al país también, que venían con sus documentos apostillados, cuando ya tenían carnet, sacaban al tiro el carnet de discapacidad y así podían generar y quizás desde el punto de vista de la empleabilidad tener más oportunidades. Entonces eso hizo que el portal hubiese mucho más inscritos que en otros años. Pero tenemos hartas personas y de cara a las empresas, nosotros somos una empresa, nosotros cobramos por nuestros servicios. Creemos que esto no es ni caridad ni es solidaridad y posicionamos nuestro trabajo como cualquier consultora que hace procesos de reclutamiento y selección, digamos, con cualquier población. Y para las personas con discapacidad no, todo lo que nosotros hacemos para las personas, de cara a las personas con discapacidad es gratuito, y para las Ya. empresas tienen que contratar los servicios. Entonces, pero de todas maneras, cada vez más hay empresas que se quieren sumar. En Chile hay muchas empresas que contratan la membresía, que es básicamente el acceso al portal y a los postulantes, a los candidatos que las empresas ofertan, Eso, pero perdona, eso es también, sí, para que la empresa pueda ver las personas y claro, poder más o menos elegir
a quiénes podría contratar. Eso es, Claro, ¿no? Ya, la empresa paga por poner su vacante en el portal. O sea, yo ya, tengo una perfecto. oferta de empleo y pongo mi oferta de empleo. Y las Ya. personas que están inscritas en el portal ven esa oferta y postulan. Entonces las empresas conocen a esas personas que postulan. No conocen a toda la base Ah, perfecto. porque Ya. también tiene que ver con información que para nosotros es sensible, que la persona tiene la voluntad de postular ese cargo. Yo no estoy compartiendo tus datos con todas las empresas Ya. que digamos que compren el servicio del portal, sino con aquella que tú quieras postular. Entonces esa empresa va a Perfecto. verte a ti. Una cosa para que quede claro, a ver, la empresa te contrata a ti para poner su aviso en Buenas Ujú, Cuentas ujú. y las personas que están inscritas, los discapacitados, digamos, que están inscritos, pueden ver esa postulación, pueden ver ese aviso Esa y vacante, ellos claro. postulan. Claro, El que cree que tiene las competencias, digamos, para lo que sí. y le interesa eso. Para la empresa es pagado, para el Para el discapacitado, postulante, no, para el postulante, no. Ya, eso era no. para que quedara más, Sí, más claro, sí. sí. Sí, eso Oye, de cara desde el portal. Nosotros además hacemos charlas de concientización, bueno, hacemos muchísimas cosas con las organizaciones, pero de cara como a acceso a talento específicamente del portal de empleo, esa es como la forma de funcionamiento que tenemos. eso que dijiste recién, cuéntame un poquito más de qué se trata esas otras actividades que llevan a cabo con organizaciones, me dijiste tú. ¿Qué tipo O sea, con las empresas. ya, Ujú. ya, ya, Nosotros tenemos un modelo que tiene 6 ejes sí, digamos, de desarrollo, que básicamente lo que busca este modelo es que las empresas de alguna manera miren a la organización como inclusiva, no solamente desde la contratación, y que lo saquemos del área de recursos humanos, donde muchas veces quienes tienen la responsabilidad de, bueno, reclutamiento y selección, pero es como que si toda mi empresa, para ser inclusiva, solamente fuera a contratar, pero para poder ser inclusivas necesitamos hacer cambios, necesitamos hablar de accesibilidad, necesitamos saber si nuestros canales, por ejemplo, de comunicación internos y externos son accesibles, cómo nos posicionamos como marca empleadora que valora y acepta la diversidad, y de cara a, también al impacto que tienen las organizaciones en la comunidad. Por ejemplo, cómo nosotros podemos trabajar con los colaboradores que tienen familia con discapacidad, que también es un fenómeno que se da porque hablamos de que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Entonces, sobre todo en organizaciones, empresas grandes, muchos de los colaboradores conviven con la discapacidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con quizás estrategias de una política de diversidad que después genere como estrategias o acciones concretas para nuestros colaboradores y colaboradoras? Dentro de ese marco, también que trabajamos como con comunidad, que le llamamos, trabajamos con las personas con discapacidad para que a través de alianzas con universidades y con empresas generen, por ejemplo, cursos para capacitar y mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad que están fuera del mercado laboral o aquellas que nos reúnen las competencias, por ejemplo, para postularse un cargo. Entonces, en conjunto con una empresa, generamos un curso con aquellos como contenidos y elementos que esa empresa requiere, y después salimos a ofrecerlo a las personas con discapacidad para que puedan incorporar esos aprendizajes y después ser buenos candidatos para esa empresa, por ejemplo. Em, Desde el empleo inclusivo, hacemos capacitaciones, charlas para que los procesos de reclutamiento y selección sean inclusivos, que la entrevista considere la discapacidad y los tipos de discapacidad. No basta con que yo diga, yo no genero no sé, yo no hago un proceso discriminatorio porque es para todos lo mismo, todos pasamos por el mismo proceso. Bueno, cuando decimos eso, que sí estamos haciendo una discriminación porque no estamos considerando las necesidades de una persona con discapacidad para poder, si yo no tengo un espacio donde una silla de ruedas pueda entrar, si estoy dejando fuera candidatos de una manera arbitraria, porque ni siquiera puede acceder. Entonces yo no puedo decir que soy inclusivo si es que no miro eso. Entonces tengo que oye, mirarlo. sí, 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 perdona. que yo me emociono y empiezo a hablar, así que Oye, ¿y cómo ha ido ahora el tema con el teletrabajo? ¿Ha, ha solucionado más en los temas?
El teletrabajo es una tremenda oportunidad para algunas personas con discapacidad. Ujú. También, Por de ejemplo, una los otra que se manera, tienen que movilizar, por ejemplo, ¿no? claro, personas que tienen dificultades para movilidad, personas usuarias de silla de Ujú. ruedas, personas básicamente con discapacidad física o otras discapacidades. Nosotros siempre hacemos como no sé, un llamado de atención también, porque sí, si bien abre una tremenda posibilidad para este grupo de personas, tampoco es la solución, porque no todas las personas con discapacidad quieren hacer teletrabajo, y no puedo hacer como una discriminación y decir, para las personas con discapacidad teletrabajo, porque también el resto de la participación social, por ejemplo, que sea dentro de una empresa, si es que Es muy nadie hace importante, teletrabajo, y que es muy importante, nosotros claro. generamos lazos, y, y también porque hay que tener en consideración temas de accesibilidad, que una persona, por ejemplo, pueda realizar su trabajo, tengo que procurar que tenga los elementos para poder hacer teletrabajo, que tenga un computador adaptado, que tenga que las actividades o que incluso cosas que de repente uno ni siquiera se pone a pensar, si vamos a trabajar en teletrabajo, que una persona, que todos prendan sus cámaras, por ejemplo, porque una persona sorda, si está trabajando y la invitan a una reunión y apagan todas las cámaras, esa persona no tiene ni una posibilidad de participación. Y esas son las cosas que tenemos que ir incorporando para que miremos justamente aquellos espacios que tenemos que aprender para que seamos inclusivos y generemos y podamos generar participación y no exclusión. Entonces sí, es una oportunidad, pero no es como la panacea, como que de Claro, repente uno puede pensar, oh, teletrabajo fantástico, sí, pero aprovechemos, también hay claro. que aprovechar, pero que también hay que considerar las necesidades y no hacer como soluciones como para todos lo mismo, porque volvemos a caer en el mismo paradigma de igualdad, sin entender las necesidades, los intereses y lo que la propia persona puede hacer. A veces ni Bueno, siquiera se le pregunta. y eso no solamente corre, por ejemplo, para personas con discapacidad, corre para mamás con hijos, corre para mamás con guaguas en salas cunas, corre para distintos, por ejemplo, no sé, familias que son monoparentales, que no tienen, Ujú. o sea, yo creo que ahí hay que distinguir que cualquier trabajador es diferente a otro, ¿no? Justamente, y un poco lo que dices, Miriam, que de repente que uno no piensa y uno dice, oh, bueno, no sé, mamá, por poner un ejemplo, que tengan hijos, qué bueno que hagan teletrabajo, y de repente hay otras mamás que dicen, por favor, yo quiero salir, porque no están las Exactamente, condiciones para que yo pueda trabajar. Entonces, cuando pienso exactamente. soluciones sin mirar las realidades que hay detrás, genero respuestas que no son tan buenas para todo el mundo. Entonces, no Sí, tengo po. que olvidar la individualidad. A mí me Oye, gusta el teletrabajo, pero y qué bueno, en todo caso, aquello que dices que también dentro de esta inclusión están los mayores, las personas mayores, ¿no? Y no solamente, como dices tú, desde ya los 45 años más o menos, que hay gente que se empieza a quedar fuera, ¿no? De cualquier posibilidad de trabajo. Lo encuentro maravilloso. Cuéntame brevemente, ¿qué país es más complejo en esto? ¿Qué país es más complicado a donde ustedes llegan? así como desde países, todos tienen como sus características, pero yo creo que quizás, por ejemplo, México puede ser un poco más, digamos que tenga como más resistencias o quizás como temas de generaciones, pero la verdad es que en todos los países, yo diría que México, quizás Colombia, Paraguay, puede ser que tengan quizás sean más estrictos con respecto a las leyes, o incluso quizás las descripciones de cargo de los puestos consideran, por ejemplo, cosa que acá en Chile no se ve mucho, que quizás hay cosas Ya, que no están explícitas. Quizás ya. desde lo implícito o lo que no se dice, digamos, en una descripción, Ujú. pasa igual. Pero explícitamente sí he visto como descripciones que aquí, por ejemplo, ya no se utilizan, porque se consideran medidas discriminatorias. Oye, ya que en Chile se ha tenido que ir, no sé, de alguna manera salvando el tema de la reticencia, ¿eso ya no es en las empresas o todavía tienen una cierta reticencia ahí a participar? Todavía Me hay refiero a mucho que si no que está el control encima, no lo hacen, digamos. control, ¿te refieres como a la ley? ¿A como ¿Sí? que lo ¿Sí? fiscalicen? ¿Sí? 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 Sí, yo creo que hay muchas que incluso ni sabían que existía esta ley hasta que lo fueran a fiscalizar. Ah, Entonces, ahí falta todavía educación porque
tiene que ver con el conocimiento. Yo tomo decisiones con respecto a lo que conozco, y entre menos conozca, más estrechas son mis decisiones. Claro. Entonces, cuando yo pienso y identifico a una persona con discapacidad como una persona que no puede, empiezo a estrechar el margen de acción con respecto a, voy a contratar, no puedo contratar a alguien que no pueda, quiero personas exitosas, proactivas, y todo lo que se espera en un mundo competitivo y dinámico. Rubios y de ojos Bueno, azules y jóvenes, y, claro, sí, pues sí, y, y, y porque la apariencia de también, ciertas universidades y de ciertos colegios, entonces todavía hay un exacto. mercado laboral que tenemos mucho que crecer y mirar con respecto a que el talento se distribuye en toda la población. No es que haya unas personas que fueron bendecidos por tener talento, sino que cualquier Claro. persona puede aportar. Y también hay que considerar que la población con discapacidad ha sido marginada. Entonces, quizás, por ejemplo, la experiencia sean personas que llegan a tener trabajos a edades más tardías. Entonces, si yo busco personas con discapacidad o acceso a la educación, el acceso a la educación superior, hay una brecha con la población sin discapacidad. Y si le sumamos además la discapacidad donde el sistema universitario o de educación superior, no solo universitario, no está preparado, ni siquiera la educación primaria, ni digamos, ninguna. Tenemos mucha Ninguna. preparación para la diversidad y para personas con discapacidad. Claro que el nivel de calificación es menor, y eso se evidencia no aquí, en todos los países. Y eso también es una necesidad que va mostrando y que a mí me parece muy positiva desde el punto de vista de evidenciar una situación, lo que está pasando, por ejemplo, a través de esta ley de inclusión, que las empresas empiezan a manifestar que necesitan personas con mayor calificación. Entonces, eso también empieza a generar una realidad y una discusión como, bueno, ¿cómo vamos a encarar este problema si estamos viendo que las personas con discapacidad no están accediendo a la educación? Entonces, si vemos que no hay personas que tengan, o sea, que haya mucha discriminación en ese espacio, algo tenemos que hacer para mejorar esas condiciones, porque si no se Sí, va a pues. seguir perpetuando en el empleo que buscan, no sé, personas con una calificación que en el mercado regular cuesta, no es que solamente las personas con discapacidad, que el mercado regular del empleo cuesta, entonces más aún si tu universo es más pequeño de búsqueda. Y ahora va a ir pasando cada vez más porque el tema de la especialización, por ejemplo, o el tema de la gran cantidad de diplomados, de magíster y de doctorados que se están realizando, van cada vez más especializando a las personas. Y claro, hay muchos de ellos que apenas alcanzaron, digamos, a tener una inclusión a lo mejor hasta en la enseñanza media y después Ujú. no tienen cómo. Bueno, ahí hay un gran tema en realidad. Yo creo que con eso a lo mejor hay muchas empresas que se han salvado porque no tienen la gente con la capacidad, con la experiencia más bien, ¿no? Ujú, Con la ujú. expertise de lo que están necesitando. Carolina, mientras nosotros hemos estado conversando, ha ido apareciendo las redes sociales de ustedes, la página web, etcétera, por si hay empresas o hay personas que le debe haberlas seguramente interesadas en participar de incluyeme.com. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam. Te agradezco mucho el espacio, porque para hacer sociedad inclusiva tenemos que conversar. Así que Por así supuesto que sí, pero no vamos solamente avanzando. conversar, no solamente quedarnos en la conversación, sino que en realidad empezar a incluir, como dices tú, ¿no? Justamente. Muchas gracias a Carolina Pérez Guasini. Ella es la directora técnica de incluyeme.com. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.